Juan capítulo 3. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que, a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que, a menos que nazca del agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede suceder eso? Respondió Jesús y le dijo: Tú eres el maestro de Israel, ¿y no sabes esto? De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea, y pasó allí un tiempo con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Enón, junto a Salim, porque allí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados, ya que Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Entonces surgió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio, he aquí, él está bautizando, y todos van a él. Respondió Juan y dijo: Ningún hombre puede recibir nada a menos que le haya sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que ha estado de pie y lo escucha, se alegra mucho a causa de la voz del novio. Así, pues, mi gozo ha sido cumplido. A él le es preciso crecer, pero a mí menguar. El que viene de arriba está por encima de todos. El que procede de la tierra es terrenal, y su habla procede de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Testifica de lo que ha visto y oído, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan capítulo 4. Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria.
Así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era como el mediodía. Vino una mujer de Samaria para sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él, y también sus hijos y su ganado?» Respondió Jesús y le dijo: «Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga más acá a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y le dijo: «No tengo marido». Le dijo Jesús: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Le dijo la mujer: «Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoran lo adoren en espíritu y en verdad». Le dijo la mujer: «Sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas». Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». En este momento llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. No obstante, ninguno dijo: «¿Qué buscas? ¿O qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres: «Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que este sea el Cristo?». Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo: «Rabí, come». Pero les dijo: «Yo tengo una comida para comer que ustedes no saben». Entonces sus discípulos se decían el uno al otro: «¿Acaso alguien le habrá traído algo de comer?». Jesús les dijo: «Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes: todavía faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí les digo: alcen sus ojos y miren los campos que ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que siega se gocen juntos. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los he enviado a segar lo que ustedes no han labrado. Otros han labrado y ustedes han entrado en sus labores». Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: «Me dijo todo lo que he hecho». Entonces, cuando los samaritanos vinieron a él, rogándole que se quedara con ellos, se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron a causa de su palabra. Ellos decían a la mujer: «Ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo». Pasados los 2 días, salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Luego, cuando entró en Galilea, los galileos lo recibieron,
ya que habían visto cuántas cosas había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando éste oyó que Jesús había salido de Judea y estaba presente en Galilea, fue a él y le rogaba que descendiera y sanara a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: a menos que vean señales y prodigios, jamás creerán. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que muera mi hijo. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se puso en camino. Mientras todavía descendía, sus siervos salieron a recibirlo, diciendo que su hijo vivía. Entonces él les preguntó la hora en que comenzó a mejorarse, y le dijeron: ayer a la 1 de la tarde le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que era aquella hora cuando Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y él creyó él con toda su casa. También hizo Jesús esta segunda señal cuando vino de Judea a Galilea.